Nuestro invitado de hoy nació en Barcelona, si bien desde el año 1998 vive en Talavera de la Reina, donde empezó a trabajar como profesor de educación social en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha. Creo que es fácil, ¿verdad? Les quiero presentar a todos ustedes a don José García Molina. Bienvenido. ¿Qué tal, Julián? Muchas gracias. Pues un placer reencontrarte. La verdad es que sí, recuerdo con mucho agrado la primera vez que estuve aquí, que estuvimos charlando, y la verdad es que siempre es un placer volver aquí a la casa, donde me habéis tratado siempre muy bien. De aquel encuentro yo me quedé con una sorpresa que después te daremos al final. Ah, qué bien, qué bien, me gustan las sorpresas. De los 48 años que tienes, muy joven, 20 en Castilla-La Mancha, te pregunto si para echar raíces ya en esta tierra de una forma definitiva. Definitivísima, yo creo, porque recuerdo ya hace ya muchos años, los primeros años de estar en Talavera, siempre cuento esta anécdota porque creo que explica bien, ¿no? Cuando me preguntan, pero tú ya te quedas, digo, cuando creo que llevaba unos 3 o 4 años en Talavera, fui a visitar a mi padre, que se iba viviendo por entonces en Barcelona, y estábamos hablando, y en la propia conversación hubo un momento en que mi padre me dijo: tú ya no eres muy de aquí, tú ya eres de allí, tú ya eres de allí, te estás haciendo de allí. Y le decía, pues la verdad es que sí, o sea, ya las formas, las expresiones, el cómo se vive el tiempo incluso y las dinámicas en una ciudad pequeña y manejable como Talavera en comparación con una ciudad mucho más grande y mucho más veloz en todo como Barcelona. Y es verdad que me he ido haciendo a esta tierra, y de hecho cuando me preguntan a veces si tú volverías, porque parte de mi familia sigue viviendo allí, digo, pues yo ya no me veo allí. José, a mí me gusta que haya políticos, como es tu caso, que tengan su vida resuelta si algún día dejan la política. Bueno, resueltas, la vida resuelta no la tiene nunca nadie, porque la vida da muchos tumbos, pero es verdad que mi profesión, como has dicho en la presentación, es la de profesor universitario. Tengo mi plaza en Talavera de la Reina, en la Facultad de Ciencias Sociales, y desde luego mi anhelo es volver allí, porque nosotros nos presentamos a la política. Yo no había estado en política antes, como he dicho en otras ocasiones. Nos presentamos en la política entre 2014 y 2015, y mi idea no es estar demasiado tiempo, porque creo que tiene que venir otra gente a dar los relevos, y gente más joven. Decías que soy joven, pero no sí, lo eres, lo certifico. Pero no tanto, ¿no? Y yo creo que es bueno estar en la política, entender cómo funciona, aprender, hacer aquello que en alguna medida dijimos, ¿no? No queremos que nos hagan otros la política, y queremos hacerla nosotros mismos y experimentar las partes dulces que las tiene y las partes agrias, que tienen muchas también, y dar paso a otros. Y por supuesto, yo muchas veces pienso en mi vuelta a la universidad, porque echo de menos las clases y la investigación. Iba a preguntarte eso, si contemplas en algún momento volver a ser profesor. Por supuesto. Yo creo que me jubilaré de profesor, eso es lo que espero, porque, vuelvo a decir, a pesar de que he estado 20 años dando clase, es una experiencia que a mí me gusta mucho, la experiencia del aula con los jóvenes, y poder transmitir lo que ha sido tu experiencia también profesional. Yo fui educador con menores en protección durante más de 10 años, y a eso me dedico también, a explicar en mis clases, aparte de las teorías, pues tu propia práctica y tu propia experiencia como educador. Y la verdad es que lo he disfrutado, aparte de la investigación. Antes leía muchas horas al día, o ahora no tengo tanto tiempo, y echo de menos, claro que sí, esa lectura más pausada, esa lectura sobre temas pues que me acompañan desde que tengo 18 años, ¿no? ¿Vives de cerca las vicisitudes de la universidad? Sí, porque además tengo allí muy buenos amigos, tengo muy buena relación con los profesores, con el equipo del decanato de la facultad, y me van transmitiendo, y a veces me invitan a dar alguna charlita en un plan más informal incluso, y sigo muy en contacto con la universidad, con sus luces y también a veces con sus sombras. Sí, de eso quiero preguntarte. Claro, ¿no? Porque todas las instituciones, es verdad que estamos en un tiempo en el que todas las instituciones no son ajenas a lo que pasa en el mundo en general, y es verdad que vivimos un tiempo complejo, complicado, para instituciones que habían parecido muy sólidas durante mucho tiempo. No solo hablo de la universidad, también ha pasado en la política. Y creo que de un tiempo a esta parte
ha habido varias crisis, la económica, pero también la institucional, y eso también efectivamente ha afectado a la universidad, ¿no? Hablando de la económica, precisamente, ¿ha conseguido ya la Universidad de Castilla-La Mancha la estabilidad económica que se deseaba? Creo que se ha dado un paso importante, pero es verdad que yo creo que en el anhelo de todos está el que la universidad, y yo lo he dicho muchas veces porque vengo de ella, ¿no? Creo que la universidad tiene que ser un reflejo de lo que pasa en la sociedad y viceversa, y tienen que retroalimentarse. A mí me parece que la Universidad de Castilla-La Mancha es uno de los 3 motores esenciales de esta región, porque es una institución que tiene implementación en todas las provincias, cosa que no pasa con muchas otras, ¿no? Está la Junta, está la Universidad de Castilla-La Mancha como lugares de gran implementación, y por lo tanto hay que asegurar su presente y su funcionamiento, y también hay que asegurar que la universidad esté conectada con las necesidades, con los deseos y con las aspiraciones de esta región, porque invertimos mucho dinero público en ella y porque, como he dicho antes, creo que es uno de los motores económicos, por supuesto, pero también para generar talento, para generar nuevos proyectos que hagan que esta región siga avanzando, ¿no? En el caso de la universidad aún queda una auditoría. Sí, nosotros lo hemos pedido, pero yo creo que hay gente que ve esto con malos ojos, y yo creo que debiera ser una práctica habitual en todas las organizaciones y en todas las instituciones que reciben dinero público, sobre todo. Creo que en todas, pero las que reciben dinero público con más razón, porque creo que el dinero público, el dinero que pagamos todas y todos con nuestros impuestos, tiene que ser mirado escrupulosamente, con lupa, ¿no? Sí, a qué se invierte, si se invierte bien, y creo que debiera ser una práctica habitual, que hasta ahora no lo ha sido, pero creo que tenemos que acostumbrarnos a esa cultura de la transparencia, por un lado, y de auditar las cuentas con total normalidad para saber que lo que se está haciendo de forma correcta. José, en febrero del año 2015, elegido en primarias secretario general de Podemos, y en abril candidato a la presidencia de la Junta. Va todo muy deprisa, ¿verdad? La verdad es que sí, porque yo creo que si unos meses antes me hubieran dicho, no ya que iba a ser secretario general de Podemos, o diputado o vicepresidente de la Junta, si me hubieran dicho incluso que iba a estar en política, hubiera tenido muchas dudas, porque vuelvo a decir que no ha sido mi mundo ni mi hábitat, ¿no? Mi mundo y mi hábitat ha sido la educación y la universidad, y casi como ha pasado en este tiempo todo de manera un poco vertiginosa, te ves en una ola que hemos surfeado lo mejor que hemos podido, pero efectivamente ha ido todo muy rápido. Yo no sé si alguien ha hecho no me gusta llamarle carrera política, porque en el fondo no lo es, pero es verdad, pasar de tu lugar de trabajo a una vicepresidencia de un gobierno regional en tan poco tiempo, la verdad es que a veces miras hacia atrás y dices, pero ¿cómo ha pasado todo esto, no? Bueno, habitualmente eres una persona muy sincera, pero yo quiero que aún seas aún más con esta pregunta, ¿no? ¿Qué sentiste al ver la unión PSOE-Podemos que servía para echar del poder a María Dolores de Cospedal? Pues yo creo que dos sensaciones un poco cruzadas. Por un lado, alegría, porque siempre he dicho, y no falta la verdad con esto, que una de las causas por las que yo estoy en política, aparte por el nacimiento de Podemos como tal, es por las políticas que había hecho el anterior legislativo, y en concreto María Dolores de Cospedal, que a nuestra universidad en concreto además también afectaron muchísimo. Aquellos recortes brutales hicieron que la Universidad de Castilla-La Mancha, en concreto en Talavera, durante prácticamente 2 cursos ni siquiera pudiéramos comprar libros para la biblioteca. Fueron unos tiempos durísimos, y en buena medida eso me hizo también politizarme y dar el paso. Y por lo tanto sentí una alegría por la posibilidad de un cambio, y un poco de vértigo por la responsabilidad de alguien que vuelvo a decir, no había estado en esas cuitas hasta ese momento, pero yo creo que el balance en general es bueno, y que hemos sabido estar y hemos sabido aprender, ¿no? Aquello que nos ha tocado hacer en este tiempo, con una cierta rapidez incluso. A veces bromeo con que nosotros nos hemos hecho un máster que no tiene título, pero nos hemos hecho el máster que no tiene, y otros tienen un título pero no se han hecho el máster. Maldita en estos tiempos, el máster y las tesis y todo esto, ¿no? Nos hemos hecho un máster en estos años, pero no creo que nos den título por ello, ¿no? José, como profesor universitario, ¿qué evaluación haces
¿Y qué nota le pondrías a María Dolores de Cospedal de esos 4 años en los cuales ejerció el poder? Yo, obviamente, aparte de por las diferencias ideológicas y políticas que podamos tener, que es evidente que el Partido Popular y Podemos son partidos políticos antagonistas en el planteamiento de cómo piensa la política. Hay que reconocer que es verdad que no es lo mismo gobernar en épocas de bonanza que en épocas de recesión o en épocas de crisis. Pero aún así, con todo, yo creo que hubo un ensañamiento especial en esta tierra, porque es verdad que la crisis fue para todo el país, pero el laboratorio de los recortes más fuertes, más brutales que se han dado en este país se dieron en Castilla-La Mancha. Y eso creo que podía tener una base de realidad, pero creo que hubo una decisión política de que esto fuera así, bajo la excusa o la promesa, como se quiera ver, de que se iba a reducir el déficit, de que íbamos a acabar casi con la deuda. Y lo que nos encontramos al entrar al gobierno en 2015 o al entrar en las Cortes es que la deuda se había duplicado. Es decir, sufrimos los recortes brutales y la deuda, en lugar de disminuir, se duplicó. Algo se hizo muy mal y por lo tanto es un suspenso en toda regla, ¿no? Imagino que eso alguien lo escribirá y lo dejará perpetuo, de forma perpetua en la historia, ¿no?, de esta región. Sí, porque yo creo que a cualquiera que se le explique no acaba de ser demasiado lógico ni comprensible cómo puede ser que hayamos gastado mucho menos dinero en sanidad, en educación, en bienestar social, y sin embargo hayamos duplicado el dinero que debemos a eso que se llaman los mercados a veces de manera... Sí. Habría que hacer una tesis doctoral de las de verdad para explicar eso y luego poder explicárselo a la ciudadanía, porque no tiene ninguna lógica a priori, ¿no? Pero así ha sido, y eso demuestra que muchas veces quien presume o hace gala de ser los mejores gestores que hay en la política, pues yo creo que no dicen la verdad, que están faltando a la verdad. De hecho, tenemos ayuntamientos en Barcelona o en Madrid que, haciendo las políticas contrarias, sí han reducido la deuda y creo que están prestando igual o mejor servicio que el que se prestó en legislaturas anteriores, ¿no? En el año 2017 asumes la vicepresidencia segunda del Gobierno regional. ¿Qué ha supuesto para ti como persona y para Podemos esta situación? Bueno, debemos decir que es la primera vez que alguien de Podemos gobierna más allá de los gobiernos municipales. Era la primera experiencia o experimento, dicen algunos, se dijo así, ¿no?, de cogobierno con el Partido Socialista en una comunidad autónoma. Y lo mismo que decía que cuando entramos, pues mucha responsabilidad. Creo que además nuestro discurso fue en esa línea porque entendíamos que el momento político era muy complicado y que había que generar garantías y que había que generar estabilidad en la región, y a eso nos comprometimos. Y por otro lado, mucha ilusión por poder llevar adelante las políticas que hemos defendido, especialmente las que tienen que ver con las garantías ciudadanas, con la participación ciudadana, como eje de una mejor democracia, de una mayor democracia y de la posibilidad de que la ciudadanía pueda participar más de las decisiones que se toman en las instituciones. Nosotros estamos muy contentos con la experiencia. Es verdad que cambia el rol, no es lo mismo estar en las Cortes, donde hay un debate político entre partidos políticos, donde se tensa más la cuerda, que estar en la gestión y que estar en la representación desde el gobierno de toda la ciudadanía. Cambia el rol, pero creo que es una experiencia que yo valoraría primero como muy interesante y hasta el momento como buena. ¿Podemos utilizar el término de valoración positiva? Sí, yo creo que sí, yo creo que sería acertado. ¿Qué propuestas concretas habéis hecho en este tiempo y de cuáles os sentís más orgullosos? Es verdad que se nos conoce más, y porque nos hemos centrado y porque son las responsabilidades directas que hemos tenido en la ley, en pasar del plan de garantías ciudadanas a la posible aprobación dentro de poco de la ley de garantías ciudadanas y de la ley de participación. Pero hemos participado en casi todas las decisiones del gobierno que tienen que ver especialmente con las ofertas de empleo público, la recuperación de los recortes en educación y en sanidad y en bienestar, no solo a nivel de empleo, también de infraestructuras,
en la recuperación de hospitales que se querían privatizar y que al final van a ser de titularidad pública, que me parece muy importante, hemos estado, digamos, en todas las decisiones. Al estar en el Consejo de Gobierno, pues hay un diálogo y hay una negociación sobre la línea a seguir. Y es verdad que entre el Partido Socialista y Podemos hay diferencias. Claro que sí, que no estamos de acuerdo en todo porque somos partidos distintos, pero creo que la línea general que estamos siguiendo, con sus más y con sus menos, es una línea negociada, y por lo tanto yo creo que todos los éxitos de este gobierno en buena medida también son nuestros, porque estamos en él, y algunas de las cosas que quedan por hacer unas cuantas, pues también son responsabilidad nuestra, ¿no? Pero para eso nos quedará una legislatura más a partir de 2019, que creo que vamos a poder consolidar muchas de las cosas que estamos haciendo ahora. Me estás hablando de continuismo, ¿verdad? Yo creo que sería bueno. Obviamente creo que es necesario que lo que hemos podido andar, que no es todo lo que uno le gustaría, pero que es bastante, sería una lástima que volviera para atrás. O sea, creo que la línea iniciada es la correcta, y a mí me gustaría pensar que la próxima legislatura vamos a estar ahí, continuando lo que ya hemos empezado y mejorándolo. Porque quedan muchas cosas por hacer. Sí, quedan muchas. A ver, Castilla-La Mancha no es una región rica. Si a eso le sumamos los destrozos, luego que hemos hablado de la legislatura anterior, pues queda mucho camino por hacer, porque los caminos siempre son largos, pero cuando además los tienes que andar un poco más despacio, porque tienen menos recursos que lo que puedan tener otros, pues hay que ir un poco más despacio y ser especialmente cuidadoso y especialmente escrupuloso en cómo vas haciendo las cosas para que no se tuerzan. A mí me gusta pensar que cada cosa que hacemos genera como un punto de no retorno. Es decir, cada política que hacemos, cada ley que aprobamos, estamos intentando pensar que sea irreversible, que entre quien entre a gobernar no la pueda cambiar o lo tenga difícil para cambiarla. Pero eso nunca está asegurado. Entonces, creo que vale la pena pensar, y yo estoy en ese convencimiento de que la próxima legislatura vamos a seguir avanzando otro poco más y vamos a hacer que Castilla-La Mancha esté en el lugar que yo creo no solo que se merece, sino que tiene potencialidades para estar. Creo que podemos estar mejor de lo que estamos. ¿Es fácil o no el entendimiento, el diálogo con el presidente García Paje? Pues hay, como todo, en todas las relaciones, hay días buenos, días regulares y días menos buenos. Lo decía antes, cuando hablamos de cosas en las que estamos de acuerdo es muy fácil, porque es verdad que incluso mirando los programas electorales hay medidas que son las mismas. Hay otras en las que tenemos que negociar porque hay matices y bueno, en esa negociación, pues unas veces, como en toda negociación, unas veces ganas y otras veces pierdes o ganas algo y pierdes algo. Y luego hay algunos puntos en los que es verdad que no estamos de acuerdo o hay un cierto desacuerdo, como es normal, porque somos dos partidos políticos distintos. Y esos intentamos, en la medida posible, pues que queden un poco en un segundo o tercer lugar. Pero bueno, como en todas las relaciones, hay días para todo. Sí, para todo. Yo siempre he dicho que solo discuten los que están juntos. Sí, por supuesto. Sí. Solo puedes discutir con quien tienes que hablar, con quien tienes que negociar, con quien tienes que hacer cosas. Los que puedan estar cada uno en su casa no tienen necesidad de discutir, ni de hablar, ni de llegar a acuerdos, ¿no? Bajo mi punto de vista hay, José, dos tipos de votantes de Podemos. Aquellos que se sienten decepcionados por los casos que no vamos a nombrar ahora, nacionales, y aquellos que temen la radicalización de Podemos. ¿Qué les dirías a los unos y a los otros? Yo la experiencia que tengo con los votantes de Podemos es que hay de muchas clases, ¿eh? Y es verdad que no creo que sea exclusivo de Podemos. Me parece que el tiempo político cambió en este país y yo he tenido en asambleas y incluso en el Consejo Ciudadano de Talavera, cuando iniciamos esta andadura, a gente que provenía, antiguos votantes del Partido Popular. Con eso lo digo todo. O sea, que creo que el mapa de lo que habían sido los votantes clásicos ha cambiado. Es verdad que Podemos se presentó como una fuerza transversal que atraía a gente que venía de muchos lugares y a gente que no venía, en el sentido político del término, y a gente que no venía de ningún lugar. Por lo tanto, es verdad que se ha dado una amalgama de gente quizá mucho más politizada en lo que podríamos llamar la izquierda o la izquierda más clásica, gente muy joven que tiene otra mentalidad o que no está tan politizada,
pero que quiere cambiar las cosas, que se da cuenta de que hay algo que no está funcionando bien, y gente más moderada, ¿no? Yo lo que les diría a todos, a unos y a otros, y se lo diría casi a la vez, es que hay que ir aprendiendo a estar en los tiempos políticos que nos toca. Creo que sirve para la vida y creo que sirve para la política, y que no es lo mismo estar en las plazas, que no hay que abandonar, en las calles, que no hay que abandonar, en el Congreso, que no hay que abandonar, o en un gobierno. Y no hay que abandonar en ninguno, hay que saber estar en todos. Y en un tiempo, y eso creo que esto lo hemos aprendido todos, en un tiempo en el que ya parece que no va a haber mayorías absolutas de nadie, o por lo menos no se visualizan ni en el plano nacional, ni en los planos regionales, ni en los planos incluso locales, creo que hay que aprender a negociar, a colaborar y a saber que nos va a tocar, si queremos seguir gobernando y cambiando las cosas, pues a veces hacer de tripas corazón o de necesidad virtud, y aprender esta lógica de la negociación con quien tenemos más en común. Hay con otros que va a ser muy difícil negociar, por no decir imposible. Sí, pues pero esos otros son los que os califican de ultraizquierda. Es que yo no me veo en esas calificaciones. Vuelvo a decir que creo que Podemos nace como una fuerza política muy transversal, y que justamente lo que quería era romper de alguna manera ese eje clásico de la política izquierda-derecha, que creo que cada vez funciona menos, que funciona porque en el imaginario desde la Revolución Francesa ha funcionado, y uno no se quita eso así como así, pero creo que nosotros colocamos un eje que la gente entiende mejor, que es arriba y abajo, que hay una minoría en este país y en Europa y en el mundo que acumula una inmensa riqueza y mucho poder, y una vasta mayoría, una inmensa mayoría que lo está pasando muy mal, y que hay que ir a una repartición de la riqueza, a una repartición, a una mejor redistribución de los lugares sociales, de las oportunidades, aquello que en política se ha llamado siempre igualdad de oportunidades para poder tener una vida digna y para poder crecer, ¿no? Creo que no hemos planteado más que eso, por lo tanto creo que todos esos calificativos pueden formar parte de la retórica política y de la batallita política, pero yo no me identifico con ellos. La verdad es que cuando uno ve a José García Molina y habla con él y lo trata, ve que es una persona muy normal. Es que yo creo que todos somos muy normales. Creo que cada persona tiene su singularidad. Esto lo he aprendido en la educación, educando en su momento a chicos de la calle con problemáticas muy fuertes. Te dabas cuenta de que, a pesar de que a veces tenían situaciones excepcionalmente duras y complicadas, había muchos rasgos que compartimos todos, muchos deseos que compartimos todos. Yo creo, dice Andrés Calamaro en una canción, que creo que todos buscamos lo mismo, ¿no? Sí, sí. Es verdad que cada uno lo busca a su manera, pero casi todos buscamos lo mismo. Queremos vivir en paz, queremos vivir en libertad, queremos que haya una convivencia aceptable, tener un buen trabajo, una forma de ganarme la vida y luego pues tener mis vacaciones y poder... Creo que en el fondo casi todos aspiramos con mayor o menor intensidad a cosas muy parecidas. Y la normalidad seguramente es eso, que cada uno busque con su forma de ser, con sus capacidades, con sus potencialidades, algo que en el fondo estamos buscando casi todos, ¿no? Tener una vida buena, que decían los filósofos griegos, la buena vida, ¿no? Una vida buena. Bien entendida, ¿verdad? Bien entendida. ¿No? No una vidorra. Exacto. La buena vida. De ahí al otro hay un paso. En un sentido casi ético de la palabra, ¿no? ¿Cómo ve un catalán la situación de Cataluña? Pues con preocupación, pero también con la conciencia, porque me habla mucho mi familia y mis amigos, y que en el día a día y en la calle las cosas están bastante más tranquilas que lo que aparece en televisión o lo que ve uno en el Parlamento catalán, ¿no? Yo creo que es verdad que se está llegando a una especie de despropósito de querer tensar la cuerda por intereses estrictamente político-partidistas, cuando la gente en la calle, la mayoría de la sociedad catalana, como estaba diciendo ahora, lo que quiere es vivir en paz, tener un buen trabajo, una buena sanidad, una buena educación que le permita formarse, prosperar, desarrollarse. Pero a veces y eso creo que también lo dijimos en su momento y yo no lo he perdido de vista, a veces la política, en lugar de buscar soluciones, parece que busque los problemas. Y sinceramente yo me apena ver cómo las fuerzas políticas de uno y otro signo están jugando siempre al choque de trenes, están jugando a veces a echar gasolina en un fuego, y eso hace, claro, que la gente también se
exalte, pero yo tengo mucha confianza en la sociedad, digamos, catalana, también en la sociedad española. Siempre creo que hemos sido gente, en general, de sentido común y que sabe lo que quiere. Y a veces, aunque los políticos se empeñen demasiado en azuzar el fuego, creo que las cosas volverán a su cauce. Podemos no quiere la independencia de Cataluña. No, lo hemos dicho muchísimas veces. Nosotros somos profundamente demócratas y creemos, igual que le decía antes, que estamos intentando que la gente pueda tomar decisiones en lo que hace a la política, a las instituciones, por la vía de la participación ciudadana, que es el corazón mismo de la democracia. Nosotros creemos que la gente debería poder votar, expresar su opinión en los asuntos que considera relevantes. Ahora bien, eso no quiere decir que defendamos, ni mucho menos, yo personalmente no la quiero y creo que en Podemos lo hemos dicho muchas veces, no queremos ni que Cataluña, ni que Galicia, ni que Andalucía, ni que Euskadi, ni que Castilla-La Mancha dejen de España. Yo creo que podemos vivir con nuestras diferencias lingüísticas, culturales, que son una riqueza. Que enriquecen, que sí. son una riqueza, pero podemos vivir en una comunidad, ¿no? que es histórica también y que ya llevamos mucho tiempo y celebrar nuestras diferencias desde esa unidad. Por lo tanto, no hay duda, quienes dicen que nosotros estamos fomentando la independencia, el separatismo, directamente miente, ¿no? Porque todo lo contrario, a nosotros nos gustaría que la gente pueda expresarse, pero si tuviéramos que defender cuál es nuestro voto en esa consulta sería que Cataluña siga estando en España, por supuesto. ¿Qué opinión te merece el nuevo presidente del Partido Popular Regional, Francisco Núñez? He bromeado a veces incluso con él, porque nos conocemos de las Cortes y hemos tenido algunas friegas parlamentarias, ¿no? ¿Quién no? ¿Y quién no? Porque es verdad que Paco Núñez es muy vehemente y habla digamos, mucho y rápido. Yo en primer lugar diría que lo que me alegra es que el Partido Popular haya llegado a la democracia interna. Ya era hora, creo que se han resistido todo lo que han podido, pero ya no podían resistirse más. Ya era hora de que hicieran primarias, ¿no? Otros nacimos ya con ellas puestas y hemos pasado por mucho proceso de primaria y creo que es bueno. Eso es bueno para la política en general y para la democracia. Lo que hayan decidido los afiliados y afiliadas al Partido Popular, pues es un tema suyo. Pero a mí me gusta pensar que para Podemos es una buena noticia que Paco Núñez sea candidato, porque eso creo que nos deja un poco más cerca de lo que hablábamos antes, de la continuidad en la próxima legislatura. Creo que tenemos más posibilidades compitiendo contra él. Si volvieras la vista atrás, José, ¿volverías a hacer las mismas cosas que has hecho? Te voy a decir una cosa que quizás suene rara, pero casi nunca vuelvo la vista atrás. Tengo la costumbre, o es un ejercicio que me impongo muchas veces a mí mismo, de una vez que uno toma una decisión, claro que piensas en ella, ¿no? Pero y te das cuenta de las cosas que te gustan, las que te gustan menos, los días buenos, los días malos, los días muy malos. Sí. Pero no suelo quedarme, digamos, atascado en el no debería haberlo hecho, porque me parece que no solucionas casi nada y me suelo fijar más, una vez que ya la decisión está tomada, en asumir la responsabilidad de mi propia decisión y en pensar cómo esos días malos o muy malos los voy a convertir a partir de ahora en días mejores, ¿no? Entonces, vuelvo la vista atrás y a veces me parece que haga siglos, ¿no? que estamos en esto. Pero la evaluación que pueda llegar a hacer es sobre todo pensando en el hoy y en el mañana, no tanto en hubiera hecho las cosas de otra manera. Yo entiendo que somos humanos y esa tentación la tenemos todos, pero es que el pasado ya no se puede cambiar. Lo que aún estamos a tiempo de cambiar o modificar o mejorar es el día de hoy y el día de mañana. José García Molina, candidato de Podemos a la Junta de Comunidades, a la presidencia de Castilla-La Mancha, vaticina. ¿Cuántos diputados crees que vais a sacar? Bueno, tenemos más o menos encuestas, pero como las encuestas en este tiempo han funcionado como han funcionado y cambian tanto en un escenario, digamos, donde pasa una cosa y lo desmorona todo, yo creo que no nos va a ir mal.
hay incluso perspectivas de crecimiento. O sea, estamos hablando de 4 quizás. Es que va a depender mucho, claro. Entran en escena otros partidos, ¿no? Sí, sí. El escaño, al repartirse el voto, el escaño va a ser más barato. Y mire que en Castilla-La Mancha es muy caro un escaño, ¿no? Sí. Que hay fuerzas políticas que con muchos miles de votos no tienen representación política. Hay que esperar, vuelvo a decir, porque en meses la cosa puede cambiar mucho, pero sí que creo que lo que todas las encuestas nos están diciendo desde hace ya tiempo es que tenemos un suelo muy firme del que es muy difícil que bajemos. Y a partir de ahí nos toca hacer todo lo posible para mejorar. Me encantaría que fueran 4, 6, 17 me parecería estupendo, pero no me atrevo a vaticinar. Bueno, hay que aspirar, tú como profesor sabes que hay que ir a por el 10, aunque no se quede uno en el 5. Por supuesto, ¿no? Eso creo que está fuera de toda duda con nosotros. Vamos siempre a ganar, salimos a ganar y vamos a salir a ganar. Y luego la realidad nos pondrá en nuestro lugar, pero yo creo que las perspectivas son buenas. ¿Dónde te ves dentro de 10 años? Qué difícil, ¿verdad? Pues espero que en la universidad, espero estar con salud, vivo, por supuesto, y con salud, y en la universidad. 10 años son muchísimos años, pero sí, ahí pensando ya en la jubilación. José, ¿Castilla-La Mancha te quita el sueño? Me quita el sueño lo que le pasa todavía a demasiada gente de esta región, sí, porque además en una ciudad como Talavera, que es la mía, y que ha sido tan golpeada por la crisis, en mi barrio y en la ciudad me encuentro todos los días con mucha gente. Muchos de mis propios vecinos perdieron su pequeño comercio, su trabajo, y estos años lo están pasando muy mal. Y claro, no es lo mismo las cifras, que son a veces malas cuando te hablan de cifras de paro, de pobreza, pero son cifras y son estadísticas. Cuando les pones cara y son tus propios vecinos y te dicen, bueno, tú que estás ahí, y tú dices, ya, a mí me gustaría hacer mucho más. Eso es duro, porque no estás hablando ya de seres anónimos ni de números, estás hablando de tus propios vecinos, de tu barrio, del comerciante al que antes le ibas a comprar el pan y ahora ya no hay tienda. En Talavera se han cerrado tantos negocios y eso sí me quita el sueño, y creo que es el reto de verdad. Talavera y Puerto Llano, que son las dos grandes ciudades, por supuesto aquí, que es menos favorecidas, entre comillas, actualmente. Es verdad que se ha hecho una política en estos últimos presupuestos de incentivación, pero es verdad que hace falta tanto en Talavera como en Puerto Llano una política más estructural. Creo que hay cuestiones que son estructurales y que no se van a poder solucionar solo desde el gobierno regional o desde el gobierno local. Creo que tiene que haber una implicación desde el gobierno nacional e incluso europeo para abordar esos temas que son estructurales. Y luego yo creo que sí que el gobierno regional y los gobiernos locales pueden pensar fórmulas nuevas de dinamización de la economía. Nosotros hemos hecho, especialmente en Talavera, y la gente de Podemos en Talavera está haciendo una labor muy buena de propuestas bastante rompedoras para la ciudad, que no solucionarán todos los problemas, pero que pueden servir para girar un poco la dinámica y esa tendencia a veces tan negativa, ¿no? y de vernos como solo los problemas y no ver las potencialidades. Pero es verdad que sí, que cuando le pones cara a la gente, que cuando le pones cara a los problemas, pues uno no duerme tan bien y se da cuenta de la responsabilidad que tiene y de lo que queda por hacer, ¿no? Pues ya ven ustedes que en el día de hoy estamos conociendo un poquito más a don José García Molina, vicepresidente segundo del Gobierno regional y secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, pero también saben ustedes que solemos lanzar un test de personalidad para finalizar la entrevista, con lo cual, don José, si estás preparado. Preparadísimo. Defínete como persona. Dicen que lo peor que puede hacer uno es definirse y que a uno le tienen que definir los demás, ¿no? A mí me gusta pensar de mí mismo que soy una persona relativamente tranquila, lo que no quiere decir que sea inactivo, todo lo contrario, creo que me muevo mucho, pero me gusta ver las cosas con perspectiva y con una cierta calma, porque creo que se ven mejor. Y me gusta pensar que seguramente me equivoco, pero que las decisiones que tomo las tomo desde cierta convicción y desde cierta honestidad. No me gusta tomar decisiones con las que me cuesta luego irme a la cama. Y por lo tanto creo que
cierta tranquilidad, cierta calma para intentar ver las cosas con perspectiva, y una vez que hay que decidir, intento pensar que soy una persona honesta con las decisiones que tomo y las asumo, ¿no? Defínete como profesional. Como profesional de la educación, que es como me pienso, en general creo que como me apasiona, eso se transmite. Y lo que me han dicho durante muchos años los alumnos de viva voz, pero también las evaluaciones, porque nos evalúan todos los años, es que soy un buen profesor que hace pensar. Sobre todo, me decían, creo que tú como profesor lo bueno no es lo que enseñas, es digamos, como la intriga que nos dejas y que nos obliga a pensar y que nos obliga a buscar. Y yo creo que para un educador eso es lo mejor, ¿no? No decirle al otro cómo debe pensar, ni qué debe saber, sino generar una especie de semilla de curiosidad o de inquietud para que tenga que ir a buscar respuestas a sus propias preguntas. En general me han dicho eso, y eso es lo que me gusta hacer, y quizá por eso disfruto tanto de las clases, ¿no? ¿Cuál es tu color preferido? Tengo varios, pero es verdad que el azul me gusta mucho. El verde me gusta mucho, el rojo me gustan los colores. ¿Y el morado? El morado, por supuesto, me gusta mucho, aunque luego es más difícil de combinar, no sé si por la edad. Fíjate, te voy a hacer ya que estamos en un test personal. Cuando era joven, cuando era adolescente y joven, llevaba muchas camisetas de color morado, de color lila, y con el tiempo me ha costado más, no sé, supongo que uno va creciendo y también van cambiando un poco los gustos. Y ahora me gustan colores quizá más claros para vestir, pero los colores primarios en general me gustan. ¿Cuál es tu fruta preferida? Como menos fruta, siempre me lo dicen, como menos fruta de la que debería, pero me gustan mucho las manzanas ácidas. Depende también de la temporada. En el verano apetecen frutas frescas, la sandía, las manzanas, y en invierno quizá me apetece más comer un kiwi o un plátano. Depende de la temporada, ¿no? ¿Qué tipo de sabor te agrada? Pues me gusta mucho el picante. Me gusta mucho el picante. No me gusta, por ejemplo, los ¿Has sabores... probado el tumbalobos de Puerto Llano? Pues no. Tienes que probarlo, eso es pólvora auténtica. Hoy mismo. Hoy mismo. Me suele gustar el picante y me gusta en general el dulce, pero no demasiado empalagoso. No me gustan las cosas demasiado dulces, pero un toque de dulzor. Y me gusta menos quizá lo ácido. Los sabores ácidos me cuestan más, pero el picante sí. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Cómoda. Aunque a veces me toca llevar sobre todo desde que estoy en el cargo de la vicepresidencia, pues una ropa quizá un poco más formal, pero intento ir sobre todo cómodo, porque los días son muy largos y si ya de por sí el trabajo es duro, si la ropa encima o el calzado te está haciendo un poco favor, digamos, pues suelo ir cómodo. Me gusta llevar, pues eso, camisas, camisetas, tejanos, pero zapatillas, pero ir cómodo. ¿Qué mascota preferirías tener? La que tengo, a mi Pepa, una perra encantadora. ¿Se llama Pepa? Se llama Pepa, sí. Una perra a la que ya empieza a estar mayorcita, pero aún aguanta, tiene un espíritu joven, le encanta jugar y yo la verdad es que la adoro. ¿Tu mejor virtud? Ostras. Esa me cuesta decirlo porque alguien verá y dirá, pero bueno, decir, quizá la honestidad o la perseverancia en lo que creo. Si eso puede ser una virtud, sí, lo es. La perseverancia en lo que creo. ¿Tu peor defecto? Pues a veces una cierta impaciencia quizá por la misma pasión, ¿no? Me gustaría que las cosas llegaran antes, ¿no? Antes decía que tengo la calma y por eso me lo impongo como ejercicio, que intento tener la calma para ver las cosas en perspectiva. Pero eso no evita que muchas veces pues uno tenga una cierta ansiedad, por lo que hablábamos antes, porque las cosas vayan más rápido y querer forzar la máquina sabiendo que eso al final te lleva incluso pues a un agotamiento y no vas a conseguir que las cosas lleguen antes por eso, ¿no? Una cierta impaciencia que intento trabajarme casi todos los días, ¿no? ¿Tu comida favorita? Yo la sé. Sí. Las croquetas. Me gustan. Bueno, cuando voy de tapeo, las croquetas son un vicio, lo tengo que reconocer así. Es verdad que luego cuando llega el invierno, por ejemplo, me encantan un buen cocido, creo que es o unas migas, es una de las cosas qué ricas. Mejor te puedes
te puedes comer. Y en verano, pues bueno, me gustan mucho también las ensaladas con pollo, pero es verdad que... Un gazpacho, un salmorejo, ¿no? Todo eso es riquísimo. Pero a la hora de tapear las croquetas, sin ninguna duda, y a la hora de comer, sentarte a comer bien, un buen cocido o unas migas, ¿dónde va a parar? Un libro. Bueno, como he leído mucha filosofía y por mi trabajo y muchas ciencias sociales, generalmente yo siempre he dicho que soy un lector apasionado de Nietzsche, del filósofo Nietzsche, y que La genealogía de la moral o Zaratustra son libros que me han acompañado durante toda la vida. Pero si tuviera que pensar en una novela, por ejemplo, pues me gusta muchísimo El último encuentro, que además es una novela muy cortita, pero que te tiene... ¿De quién es? De Sándor Márai, fue sí, un escritor, no lo conozco. Sí, ya murió hace tiempo, pero se ha estado reeditando en castellano su obra en los últimos años, y es un escritor del que me gusta prácticamente todo, pero El último encuentro de Sándor Márai es una novela quizá la más corta que tiene, y para mí la más intensa. Yo la recomiendo vivamente. Una película. El hombre tranquilo de John Ford. Qué gran película. El hombre tranquilo de John Ford, porque lo tiene todo. Sí. Tiene drama, tiene ritmo, tiene comedia, tiene unas actuaciones magníficas, un guión que tardaremos años en superar. Me encanta. Me gusta John Ford en general, pero El hombre tranquilo es seguramente la película con la que más he reído, con la que más me he emocionado, y no me canso de verla. Un actor y una actriz. Pues voy a ser clásico, y como actor me quedaría con Cary Grant, porque sus primeros planos creo que no tienen competencia. Yo no veo a ningún actor en la actualidad, por muy bueno que sea, que tenga esos primeros planos que llenan la cámara, ¿no? Esos que llenan la cámara como la llenaba Cary Grant. Y de actrices, pues me gustan muchísimo. Yo ahí quizá podría ser incluso menos clásico y ir a alguien más de actualidad. Me gusta mucho Scarlett Johansson. Un político. Eso sí que es difícil. Eso sí que es difícil. Creo que ha habido políticos en la historia que merecen incluso independientemente del partido o de la ideología que hayan tenido, más que un nombre, yo diría aquellos políticos que en momentos claves, de crisis y clave supieron dar una respuesta con mayor, a veces acierto, otras veces con menos acierto, pero una respuesta decidida, entendiendo el tiempo en el que vivían, ¿no? A mí eso me parece que es lo que hemos llamado generalmente un estadista, alguien que sabe el tiempo en el que está viviendo y que ante un problema tiene el coraje, el valor, el arrojo, llamémoslo, de tomar una decisión, ser consecuente con ella, y si acierta además que, pues por supuesto, ¿no? Y a veces no sale todo como quiere, pero creo que esa es la virtud política por esencia, entender el tiempo en el que uno vive. ¿Tiene nombre ese político? Claro, entender el tiempo en el que uno vive y tomar decisiones acorde a las necesidades de ese tiempo. Y creo que la historia nos demuestra que ha habido unos pocos. Menos de los que nos gustaría, pero ha habido. Una ideología. Una ideología. Pues me quedo, y creo que eso recoge un abanico amplio, me quedo con aquellas ideologías que pasan a veces desde las religiones hasta la política, donde se valora lo comunitario, donde se valora el estar con los otros, donde se entiende que no somos átomos ni individuos aislados, sino que hay algo de la comunidad, de la comunión, de la colectividad, ¿no? Que para mí sigue siendo importante, y más que nunca en estos tiempos donde parece que estamos demasiado ensimismados, ¿no? Demasiado en nosotros mismos. Vuelvo a decir, creo que la historia de la humanidad está llena de religiones, de ideas religiosas, pero también políticas o de experiencias comunitaristas, comunitarias, colectivas, que a mí sigue siendo para mí un valor imprescindible. Una religión. Yo, gracias a Dios, soy ateo, como decía Buñuel, pero toda mi familia es creyente. Digo, mis padres eran creyentes, especialmente mi madre tenía una relación muy honda además con la religión y muy bonita. Yo digo a veces que he sido educador social porque pasé mucho por la parroquia, porque éramos de una parroquia muy de pueblo, muy obrera, muy de barrio. De hecho, la parroquia la hicieron los propios fieles, era un antiguo taller mecánico, la pintamos, la arreglamos desde pequeñito. Yo recuerdo esto que estaba hablando ahora, una solidaridad entre la gente, la sensación de comunidad. Y aunque yo no he llegado, digamos, nunca, sobre todo en mi vida más adulta,
a creer en la trascendencia, en el sentido de tener una confesión religiosa. Lo respeto muchísimo, lo entiendo, y creo que esos valores comunitarios en buena medida han sido los que me han hecho luego ser educador y ser también político. Creo que entiendo perfectamente las religiones, pero no me voy a decantar por ninguna, porque yo no profeso ninguna, ¿no? Un programa de televisión. ¡Ostras! Pues voy a ser quizá poco ortodoxo, pero recuerdo con muchísimo cariño un programa ya muy antiguo, que era Juego de Niños, que presentaba Sardá. ¿Sardá? Quizá porque, como además coincidió con mis inicios como educador, me quedaba fascinado viendo aquel programa donde los niños eran los protagonistas, y me pareció un muy buen programa. También me gustó mucho, estoy hablando de la prehistoria casi, ¿no? Pero son los tiempos también de mi propia formación, La Bola de Cristal, o algunos programas míticos. La Bruja Avería. La Bruja Avería, algunos programas míticos de la televisión, ¿no? La verdad es que bueno, se siguen haciendo siempre buenos programas, ¿no? Pero quizá como aquellos forman parte de mi propia formación, ¿no? En la juventud, pues los guardo en la memoria con especial cariño. ¿Qué personaje público admiras? ¿Actual? Admirar. Pues no sabría decirte ahora mismo a alguien en concreto que diga... Pues dime qué personaje público detestas. Pues tampoco, porque no suelo ser alguien que pierda demasiado el tiempo en esto que se llama, no sé, odiar o detestar o pelearse. Sí. Cuando te das cuenta que con algo o con alguien no conectas y te va a generar demasiados problemas, intento poner una prudente distancia y no perder el tiempo ni hacerme, como se dice, mala sangre con esas cosas. Yo creo que hay gente a la que admiro mucho, quizá también por mi profesión universitaria, en el ámbito académico, intelectual, y son muchos en las ciencias sociales, en el pensamiento, en la filosofía, en la ciencia, ¿no? No podría decir uno, pero por la otra parte no diría ninguno, por lo que te digo, no pierdo el tiempo en odiar a la gente. Creo que si uno puede evitarlo, vive mucho mejor. ¿Qué te pone de los nervios? ¿Qué me pone de los nervios? Me pone de los nervios un poco la resignación. No me gusta cuando la gente que puede, ojo, hay momentos en los que la gente no puede y realmente se rinde y se resigna, y es comprensible porque a lo mejor vive situaciones muy duras, muy complicadas. Pero a veces veo que tenemos posibilidad de dar algo más, de hacer algo más, de tirar más para adelante, y nos rendimos o nos resignamos pronto. Eso es verdad que me fastidia porque a veces pienso, como dice una canción que estaba escuchando estos días, que la gente no se da cuenta del poder que tiene. Muchas veces no se dan cuenta y se rinden sin ver la potencialidad que tiene para cambiar, ya no digo el mundo, a veces su propia vida, ¿no? Su propia dinámica. Pero es verdad que también es más fácil verlo desde fuera que verlo uno mismo. Desde fuera quizá las cosas siempre se ven mejor, ¿no? Pero bueno. ¿Qué no perdonarías? ¿Qué no perdonaría? No perdono, no solo no perdonaría, no perdono la violencia gratuita. No perdono a quien, no sé si la palabra es, se autoriza a hacer daño gratuitamente, casi a veces, no sé si decirlo por gusto, o por nada. Eso también me saca mucho de mis casillas y no lo perdono. ¿Qué te hace reír? Uy, casi todo. La verdad es que algunas veces incluso mis amigos me lo dicen, es que no paras de reírte. Tengo una especie de muelle, pero nos pasa en toda mi familia, mis hermanas son igual. Cuando estamos los tres juntos, mis dos hermanas y yo, es que la mitad del tiempo o más estamos riendo. Me río de muchas cosas y tengo una risa fácil. Me encanta una buena comedia, pero me encanta estar con los amigos y en la propia conversación, esa alegría a veces de la conversación, aunque se esté hablando de temas más o menos serios, me hace reír, me hace sonreír porque lo entiendo como una alegría, ¿no? ¿Qué te hace llorar? Pues fíjate que de lágrima no soy de lágrima fácil, ahí creo que me aguanto más, pero vuelvo a lo de antes, me hace llorar la injusticia gratuita, me hace llorar
a veces sin lágrimas, a veces un poco por dentro, por lo que decía antes, de ver a gente que ha estado 20 o 30 años trabajando, que ha tenido su negocio, que ha tenido una vida, digamos, normal, y que de repente le ha venido eso que se llaman técnicamente la pobreza sobrevenida, pero que podría tener otros nombres, ¿no? Que de repente se le ha roto la vida, ¿no? Eso me pone profundamente triste, y vuelvo a lo de antes, y me da todavía mucha más responsabilidad para decir, tenemos que seguir trabajando aquí a tope para que la gente tenga al menos una cierta seguridad, unos mínimos para encarar el día de mañana, ¿no? ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Pues antes lo decía, y lo decía que es como entiendo que si es una virtud, esa virtud la tengo. Suelo aguantar bien el tipo e intentar decir, bueno, pues seguramente me está intentando provocar para que salte, no le voy a dar ese gusto. Entonces creo que en ese sentido uno no lo consigue siempre, pero suelo responder de manera calmada o ni siquiera responder, ¿no? ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí. ¿Y conoces muchos? Algunos. Prefiero conocer pocos e importantes, porque esos son los que merecen ser secretos, pero sí. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Creo que sí, sobre todo a mis seres queridos. La vida pública es distinto. En la vida pública, pues en los escenarios públicos creo que uno tiene que estar de otra manera, no puede expresar necesariamente todo lo que siente, decir todo lo que piensa, hacer todo, porque creo que, bueno, pues, pero eso me pasa en la universidad. Cuando digo un escenario público no me refiero a la política, me refiero en tu trabajo. Sí. Pero con mis seres queridos, sí, en mi familia somos bastante afectivos. ¿Cuántas horas trabajas al día? ¿Todas? Se puede decir. 24. No, eso es un exceso, pues casi todas las que no duermo. Cuando estoy durmiendo no, pero duermo poco, antes hablábamos de eso, duermo poco, y es verdad que tanto el trabajo de la educación como el trabajo de la política no es un trabajo manual exclusivamente, no es como la persona pues que trabaja con las manos o tiene un trabajo manual o un horario de fábrica, como yo estuve. Cuando yo trabajaba de soldador, trabajaba mis 8 horas, colgaba mi manguera de soldar y me olvidaba, ¿no? Creo que en la educación, en la investigación, en la política, uno está trabajando casi todo el tiempo porque siempre tiene algo en la cabeza dándole vueltas, ¿no? ¿Qué añoras de tu niñez? ¿Qué añoro de mí? Añoro algunas cosas, pero vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Como tuve una niñez muy feliz, muy modesta, porque éramos una familia muy modesta, nunca hemos tenido eso que algunos llaman caprichos ni grandes, pero tampoco hemos pasado penurias, éramos una familia obrera, pero tengo una relación con mi infancia como muy, muy tranquila y muy, muy feliz, ¿no? Quizá lo único que añoro era aquella familia extensa, ¿no? Que eso se va perdiendo con los años, el estar con los 15 primos, un día de campo, un día de playa, y disfrutar como cosacos de un tiempo donde todavía se podía jugar en la calle, incluso en las ciudades, y salir a la calle y echar un partido y pasar toda la tarde. Esa dimensión del tiempo que pasaba de otra manera con tu familia y con tus amigos, ¿no? A medida que vas creciendo vas perdiendo esas posibilidades, y ahora reunir a 15 o 20 primos es una cosa que pasa muy de vez en cuando, ¿no? Y antes pasaba pues todas las semanas, ¿no? ¿A quién eres incapaz de decir no? Creo que hay que saber decir que no, incluso a la gente que quieres mucho. Porque a veces decir no es una forma de demostrarle que realmente le quieres mucho, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, me ha tocado, y creo que hay que asumirlo, me ha tocado decir que no, justamente porque a lo mejor tienes la convicción de que es lo mejor que hay que hacer, aunque a la otra persona le estés dando un disgusto, ¿no? Y entonces creo que es necesario saber decir que no. ¿Tienes alguna manía? Seguro. Pero mira, la más confesable de todas es que yo tengo muchos libros, y además los tengo repartidos todavía en mi despacho de la universidad en casa. Y una de las manías, pero creo que tiene que ver con que me ayuda a pensar también. Cuando tengo a lo mejor algún problema, algo le estoy dando vueltas, me gusta ordenar y desordenar y ordenar los libros. Me quedo en mi estantería ordenando los libros de distintas maneras, y es como un ejercicio en el que
en el que quizá porque estoy en contacto con los libros y intento resolver las cosas. Hay gente que los que me conocen y me han visto hacerlo dicen, pero ¿por qué vuelves a ordenar los libros, ¿no? Bueno, pues seguramente es mi manía y mi forma de pensar y resolver algunas cosas que a lo mejor si me quedo quieto sentado en un sillón o en una mesa no sé resolver. Un lugar para vivir. Pues donde estoy. Me gusta. He vivido en varios lugares, ¿no? He vivido en Barcelona, he vivido en Canadá, he vivido en Buenos Aires temporada, viví 1 año y medio en París y generalmente es verdad que cuando llego a lo mejor me cuesta unos días, pero me suelo adaptar fácil a los sitios porque creo que la vida no tiene tanto que ver con el lugar como espacio físico, sino con las relaciones y la gente con la que estás, ¿no? Y entonces, cuando estoy en Talavera tengo a mi gente, cuando estoy en Barcelona puedo estar con mi familia y cuando he estado en otros sitios, pues acabo o intento hacer amigos y gente de confianza que son los que hacen que los lugares valgan la pena. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Pues supongo que un poco de todo según las circunstancias, pero creo que soy más atrevido que conformista. Y rebelde pues para algunas causas, siempre hay que tener rebeldías con causa y algunas sin causa, como hacía James Dean, ¿no? Ser un rebelde sin causa. José, ¿a qué edad te convertiste en hombre? Ostras, pues mi padre decía que cuando salí de la mili, porque aquello era un tópico, yo hice el servicio militar, me fui de casa, estuve en la alta montaña, en Jaca, y es verdad que el estar 1 año fuera de tu casa, además digamos en una compañía dura, los esquiadores, escaladores, yo debo decir que no disfruté mucho de la mili, no soy yo tampoco, yo no disfruté nada, hice también, pero por supuesto, pero sí que es verdad que fue una experiencia que cambió algunas cosas y que cuando llegué a casa, aparte ya había trabajado antes, pero ella empezó a trabajar, empezó la universidad, es verdad que hay un cambio, ¿no? Y bueno, mi padre, sin decírmelo de esa manera, muchas veces me decía, has cambiado bien, y creo que lo que me estaba diciendo es, pues eso, eres más hombre. Ya eres más hombre, más maduro, sobre todo más que más hombre. Sí, yo creo que más maduro, eres una persona, término más hombre, claro, no. Has llegado a la madurez, ¿eh? Ya no eres un crío ni un adolescente. Hubo una época en que en este país se consideraba que cuando uno venía o hacía de la mili, ya era un hombre, ¿no? Yo he visto experiencia de todo, algunos venían de la mili y venían peor porque hay experiencia para todos los gustos. Yo vuelvo a decir, sin hacer elogio ni tampoco denigrarlo, para mí, si me hubiera evitado aquella experiencia, pues tampoco le hubiera echado en falta. Yo hubiera hecho igual. Pero como me tocó hacerla, pues cuando volví sí que noté que algo había cambiado, pues porque bueno, pues que queramos o no, en todas las sociedades, y esto ya casi como curiosidad antropológica, ¿no? En todas las sociedades siempre ha habido lo que se llama ritos de transición o ritos de paso, ¿no? Del mundo infantil o adolescente al mundo adulto, ¿no? Y es una cosa que en nuestras sociedades contemporáneas se está perdiendo. Yo creo que tiene ciertos valores y también genera ciertos problemas, ¿no? Porque el no hacer un rito de paso hace que quizá la infancia y la adolescencia se extienda mucho, que habrá quien lo valorará muy bien y otros que no. Es verdad que la mili en aquel entonces era uno de los ritos posibles de paso de nuestro tiempo y bueno, algo de eso pasó, ¿no? ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? Hombre, podría decir ser feliz, que creo que es lo que en el fondo casi todo el mundo quiere, ¿no? Lo que pasa es que la felicidad también es un concepto tan amplio, tan vago. Yo me conformaría con seguir haciendo cosas que me gustan, que me apasionan, las que creo, y poder llegar al día de la jubilación diciendo lo que he hecho valió la pena para mí, por supuesto, y quizá pues para otra gente. Creo que con eso uno se puede ir tranquilo. Un lema de vida. Es un lema un poco nietzscheano, pero todo lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal. Sí. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido un poco más a don José García Molina, secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es un placer. Ya ven ustedes que es una persona normal, con inquietudes, con ilusión, con trabajo, con ganas, con deseos. José, no cambies. Bueno, y si cambiamos, que sea para mejor, ¿no? Por supuesto. Que sea para mejor. Un placer estar aquí, la verdad. Ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti.
que aquel día nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Todos los lunes a las 9 de la noche no te pierdas Cuéntame en IMAX Televisión.